Silvestre, Pastor Víctor Silvestre, como todos los miércoles transmitiendo de 8 a 9 de la noche los estudios bíblicos que llevamos a cabo. Queremos invitarte para que nos sintonice todos los miércoles de 8 a 9, de 7:30 a 8 estamos orando y de 8 a 9 estamos en los estudios bíblicos acá desde mi hogar, aquí en la ciudad de Deltona. Te puedes comunicar con nosotros al 407-431-1815. También te puedes comunicar con nosotros a través del Facebook o también puedes escribirnos al P.O. Box 5296, P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728. Allí nos puedes escribir, puedes hacernos llegar tu petición, cualquier petición de oración, tu necesidad. Y a través también del Facebook no puedes escribir, ser partícipe del estudio bíblico, hacer preguntas, comentarios, aclaraciones. Puedes unirte con nosotros y pues estamos para hacerte bien y bendecirte a través del conocimiento de la palabra. Como todos los miércoles quiero pues empezar con una oración. Aquellos hermanos pues que tal vez vengan de camino, los bendecimos, aquellos que vamos a poder llegar también de igual manera, ¿verdad? Algunos por cuestión de trabajo, otros por asuntos personales, pero los que estamos aquí nos unimos en oración para bendecirte. Me parece que está un poquito bajito. Necesito que se levante un poquito más, si es posible. Te vamos a orar, acompáñame en oración. Ahí está bien, ahí está bien. Señor, gracias te damos por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, porque nos permite, Señor, experimentar el milagro de la vida. Dios, por esta oportunidad que tú nos permites de poder reunirnos, de poder estudiar tu palabra, de poder inquirir en tu palabra. Señor, de llevar el conocimiento de la verdad a aquellas personas que nos puedan estar escuchando o viendo a través del internet, a través del Facebook, y los que estamos aquí reunidos. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que podamos ser instrumento útil, Padre, que podamos ser agentes de cambios, que podamos hacer, Señor, personas que transmitamos fe, fortaleza, guianza, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrando a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos puedan estar escuchando y viendo. Sé tú obrando, Señor, en cada necesidad conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. Sé tú, Señor, interviniendo en la historia de mis hermanos y de mis amigos. Sé tú, Señor, haciéndote presente en cada hogar, en cada corazón, tomando el control de cada mente, mi Dios. Señor, y que las palabras que nosotros podamos traer a través de estos medios sean palabras sazonadas por tu Espíritu Santo, mi Dios, palabras que edifiquen, Señor, y que lleven a la gente a tu propósito, a tu voluntad, Señor, a experimentar tu gloria de una manera violenta y extraordinaria. Gracias, Dios, por esta oportunidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos. Manaída, Dios te bendiga. Hermana Lourdes, Lena, amén. Al final vamos a estar orando por unas personas, por unas peticiones que nos han llegado previas, personas que nos han llamado para, pues, así, orar por ellos, necesidades. ¿Quién no tiene necesidad, verdad? Y quién no pasa por situaciones. Pero el Señor Jesucristo dijo, confiad, ¿verdad? En el mundo tendré aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Bien, amados de mi alma, el tema que estamos tratando es arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado. La semana pasada nos quedamos a punto de discutir 3 elementos importantes en relación al arrepentimiento, ¿ok? En relación al arrepentimiento. Si tú nos has estado siguiendo a través del Facebook, pues ya sabes de lo que hemos estado hablando. Los que nos están sintonizando por primera vez o los que pues se desconectaron por un momento, hemos estado hablando del arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado, ¿okay? ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? ¿Por qué se necesita? ¿Por qué Dios demanda o requiere arrepentimiento de parte del hombre? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con lo que es la salvación del hombre, con lo que es el perdón, con lo que es la reconciliación en Dios a través del sacrificio de Cristo? Todo eso lo estamos discutiendo. Amén. ¿Cuál es el arrepentimiento genuino? Y cuando el arrepentimiento no es tan genuino, ¿verdad? Cuando Dios demanda un arrepentimiento para que pueda entonces
el hombre ser reconciliado, ser salvo y vivir una vida pía delante del Señor. Ahora, habíamos hablado la semana pasada de 3 elementos importantes del arrepentimiento que no los discutimos por completo. Simplemente lo mencionamos y llegamos a discutir el primero, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era el primero, hermana Aida? El arrepentimiento es cognitivo. El arrepentimiento es cognoscitivo. Uh-huh. O sea, otra palabra, tiene que haber un conocimiento. Tengo que saber lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Razonado. ¿Ok? Hay que ser razonable. Exacto. Un arrepentimiento con la razón, ¿verdad? Pablo habla de nuestro culto racional. Pues yo tengo que saber por qué me estoy arrepintiendo, para qué me estoy arrepintiendo, cuáles son las consecuencias de mi arrepentimiento, ¿ok? Y ante quién me estoy arrepintiendo, sobre todo ante quién, ante el Señor, ¿ok? El segundo elemento en relación al arrepentimiento, el segundo de 3 muy importante, es el arrepentimiento emocional. Esto no es cuestión de emoción, pero el ser humano es un ser emocional, ¿ok? Y el Espíritu Santo toca, afecta nuestras emociones, ¿ok? Me gustaría que alguna de ustedes leyera ese tópico donde dice el arrepentimiento es emocional. Voluntaria, quien quiera leerlo. Vamos. Si verdaderamente reconocemos nuestro estado ante Dios, tendremos una poderosa reacción emocional. Con Isaías 6:5 vamos a ver qué es lo que encontramos. Ajá. Envolverá un sentido profundo de ofensa y lamentaciones. Si seguimos a Salmo 51, uh-huh, sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Este sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando lleguemos al punto de recibir perdón de Dios. La tristeza, que es, según Dios, parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibiremos la palabra de Dios para nuestra vida. Esto es bien importante. Lo que está diciendo es que obviamente nosotros, cuando sentimos arrepentimiento, también vamos a sentir una emoción de dolor, de culpa por el pecado. Yo había explicado aquí en una ocasión que una cosa es sentirte culpable y otra cosa es ser culpable. Obviamente, si somos culpables, tiene que haber un sentimiento de culpabilidad. Pero hay personas, pues, que su corazón está tan entenebrecido que, pues, que no sienten ningún tipo de emoción. Por ejemplo, hace unos días atrás estaba viendo yo un documental que precisamente tenía que ver con Dios y el origen del mal, ¿ok? Si nosotros vamos a ver esto en teología, se llama teodicea. La teodicea tiene que ver con el ser de Dios en relación al mal, a la maldad y pues a las cosas malas que le suceden al hombre, ¿ok? Ahora bien, en este documental, donde se intentaba encontrar la razón del mal y el origen del mal, se entrevistó un hombre que estaba preso y que estaba preso de por vida. Porque la investigación, pues, obviamente querían averiguar de dónde procedía el mal, o si el mal estaba en nosotros mismos, o si venía del diablo, o si era culpa de Dios, o si era el ser humano, o simplemente era un sentimiento. Aquel hombre había asesinado y matado a muchas personas. En aquel momento le preguntaron a aquel hombre si un hombre, quien le está haciendo la entrevista, le dice: si yo tuviera la capacidad y el poder para hacerte libre y sacarte de aquí ahora, ¿te gustaría salir de la prisión? Y él dijo: sí me gustaría, pero no puedo. Le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué no puedes? Bueno, porque la sociedad no estaría segura. Porque yo no siento como ustedes sienten. Yo no siento pena, yo no siento dolor. Simplemente yo comenzaría a matar otra vez. Sin ningún sentimiento. No hay emoción. No hay emoción. Obviamente eso es un corazón que está totalmente, ¿verdad? Cauterizado, duro. Un corazón que el enemigo tiene total dominio y control de él y de su corazón y de su mente. Así que esa persona no tenía ningún sentimiento, no sentía nada de remordimiento, ni tan siquiera remordimiento, vamos, y arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que está diciendo esta parte de emocional? Mire, simple y sencillamente que al nosotros ser confrontados por Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo,
en relación a nuestros pecados, cuando el Espíritu Santo redarguye al ser humano de sus pecados, sea que seamos creyentes o no, porque quien redarguye al hombre de pecado es el ser humano, ¿ok? Esto es simple. Nuestras emociones tienen que ser quebrantadas, nuestras emociones tienen que ser tocadas por el Espíritu Santo, y obviamente nos va a llevar a sentir ese dolor, un dolor fuerte, un dolor pesado por las acciones negativas, malas o el pecado que hayamos cometido. Pues entonces el Espíritu Santo nos lleva a sentir eso, que nos lleva a tener conciencia de lo que hicimos y cuán malo fue lo que hicimos. Es como que trabaja nuestra conciencia, a trabajar en nuestro corazón, trabaja en nuestros sentimientos, pero trabaja en nuestra mente y en nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo provoca esto en nosotros? Porque eso nos va, ese dolor que vamos a sentir en nuestro corazón por las malas acciones, es lo que nos va a llevar a analizar, a pensar, a razonar cuánto mal hemos hecho y cuán mal estamos o estuvimos. Y obviamente nos va a llevar a lo que es el arrepentimiento. Todo ser humano tiene sentimiento, por más malo que sea. Este hombre decía en su entrevista que él no sentía ni padecía. Pues mire, el no sentir es un sentimiento. Parece contraproducente, pero no sentir es un sentimiento. ¿Ok? El no amar es no sentir un sentimiento. Por lo tanto, el no amar simplemente es otro sentimiento. Claro, lo que está expresando es que él no siente dolor ni no sentía nada cuando mataba. Era como comerse un plato de comida. ¿Ves? Esa obra lo hace el diablo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Confrontarnos con el pecado, hacernos sentir mal, hacernos sentir culpables, a trabajar en nuestra conciencia y en nuestro corazón para que nosotros entonces procedamos a la conversión. Que la semana pasada explicamos que la conversión no es otra cosa que el acto de tú tornarte de un camino a otro. En este caso, del camino de maldad al camino de ¿qué? De la verdad. De las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Perdón. Ahora bien, vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 6, verso 5, en relación a este asunto de lo emocional en cuanto al arrepentimiento. Isaías 6, capítulo 6, verso 5. ¿Quién lo tiene? Amén, Lena. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías está diciendo, ay de mí, que siendo yo hombre inmundo, y era un hombre santo, un hombre de Dios, pero no dejaba de tener ¿qué? Una naturaleza pecaminosa, y no dejaba de ser un hombre sujeto a ¿qué? A pasiones, ¿verdad que sí? Entonces él dice, ay de mí, que yo siendo un hombre inmundo, mis ojos han visto ¿a quién? A Dios, ¿ok? Obviamente, cuando él tiene una experiencia con Dios, cuando él tiene esta experiencia que relata en el capítulo 6 del libro de Isaías, sus emociones fueron tocadas. Él fue confrontado con su naturaleza. Él fue confrontado con el hecho de que él es una criatura pecaminosa, ¿verdad? Que está siendo confrontado por un Dios santo, por un Dios que es santo, santo, santo. La santidad de Dios, escuche bien, la santidad de Dios nos lleva a reconocer nuestra naturaleza y nuestra pecaminosidad. Exponernos a la palabra de Dios, obviamente, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos acercamos a Dios a través de su palabra y Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es como acercarse a un espejo, ¿verdad? Que mientras más nos acercamos al espejo, más nos podemos dar cuenta de los defectos que nosotros podamos tener. Pero también nos podemos dar cuenta de cuán limpio o cuán sucio estamos. Y obviamente acercarnos al espejo, ¿verdad? Lo que nos hace es crear conciencia de cuál es mi condición y qué yo debo hacer con qué, con esa condición. ¿Verdad? Si yo me acerco al espejo y me doy cuenta de que mi cara está manchada de grasa, ¿qué es lo que rápido yo voy a hacer?
¿A qué es lo que me lleva? A limpiarme, a coger el jabón, a coger lo que sea y quitarme esa grasa, esa suciedad de mi rostro, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no se ve bien, porque me hace quedar mal, porque ese no es mi estado original. Entonces Dios nos quiere llevar ¿a qué? A un estado de conciencia donde nosotros podamos razonar y entender cuál es nuestra condición ante Él. Tenemos una pregunta. Hay una pregunta en el aire. ¿Por qué la palabra dice que Satanás es quien acusa? Bueno, pues la palabra dice que Satanás acusa porque él es el acusador. Obviamente, padre de mentira. ¿Por qué la palabra lo pone como acusador? Sencillo, mis hermanos. Porque después que una persona, Satanás te tienta, ¿ok? La tentación no procede de Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, ¿ok? Esa palabra tentación, cuando habla de que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, en el griego significa instar, provocar o llevar al mal. Así que Dios nunca te va a tentar, Dios nunca te va a instar al mal y mucho menos nosotros podemos tentar a Dios. Ahora bien, cuando nosotros somos tentados y accedemos a la tentación, ahí es cuando se consuma el pecado. La tentación no es pecado, pero cuando yo me rindo a la tentación y accedo a la tentación, entonces eso sí es que pecado. Ahora bien, después del pecado, ¿qué es lo que viene? Un sentimiento de ¿qué? De culpa. Viene un sentimiento de culpa porque eres culpable, ¿ok? Eres culpable de pecado, no importando el pecado que haya sido. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te acusa. Pecaste, caíste, Dios no te va a escuchar, estás sucio, está manchado, Dios no te va a escuchar, no te puedes acercar a Dios, ahora Dios no te acepta. Y el enemigo comienza a trabajar ¿en qué? En la mente del ser humano, ¿ok? Y comienza a acusar y acusar con el fin de que la fe de esa persona, de que la probabilidad de que esa persona reciba el perdón de Dios y se perdone a sí mismo, no sea viable, no sea alcanzado, y entonces el enemigo ¿qué? Lo arresta y lo arrastra al pecado, ¿verdad? A una vida pecaminosa. Sin embargo, cuando eso sucede, nosotros debemos apelar a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que tenemos luz verde para pecar, pero la palabra dice que si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo. La palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, haya que misericordia, ¿verdad? Así que hay provisión en el Señor para nosotros apartarnos del pecado, escuche bien, ser perdonados, perdonarnos a nosotros mismos y ser reivindicados. Cuando digo reivindicado y reposesionado, uso esa palabra, es que tú pudiste haber fallado, pudiste haber caído, pudiste haber pecado, ¿verdad que sí? Y Dios te perdona y Dios está dispuesto a restituirte a la posición que tú tenías antes o aún mayor. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente el sistema del hombre lo que hace es que si caíste y pecaste, ok, Dios te perdona, te arrepentiste, pero jamás y nunca vas a poder ejercer un ministerio, jamás y nunca vas a poder predicar. ¿Quién dijo eso? Eso es mentira del diablo. Eso es pura mentira del diablo. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia no es otra cosa que morir renegando de la fe de Cristo. Y obviamente si mueres sin salvación es porque blasfemaste, renegaste de la fe, no aceptaste a Cristo y pasaste la eternidad en una condición de pecado, y por lo tanto después que te mueres no hay chance de salvarte. Pero de igual manera, si mueres salvo, tampoco hay oportunidad para que te pierdas. ¿Por qué? Porque moriste salvo. Así que hay mucha gente, y por muchos años se nos vendió esta teología y esta doctrina de que si tú pecabas y te apartabas, cuando te reconciliaban, tú no podías volver a ser el mismo y tú no podías volver a funcionar dentro del ministerio. No, mi hermano, porque la palabra dice que Dios perdona nuestros pecados, los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. ¿Ok? Y el que se humilla, Dios lo ensalza. Si es difícil caer, más difícil es levantarse. Pero esto no es del que caiga, esto es del que se levante. ¿Ok? Así que yo no puedo decir que si Juan del Pueblo peca o se aparta, ya Dios no puede rescatarlo, ni puede reivindicarlo, ni puede perdonar sus pecados, ni borrar sus pecados, ni puede ejercer otra vez el ministerio, porque yo diciendo eso, escuche bien, yo estoy invalidando el sacrificio de Cristo y lo que Cristo puede hacer en el ser humano.
Porque entonces yo estoy diciendo que sería imposible que Dios pudiese perdonar el pecado de alguien. El único pecado que no tiene perdón es la blasfema. Vuelvo y repito, la blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que tengamos cuidado porque la palabra dice que juzguemos con justo juicio, no por apariencia. ¿Ok? Y que la salvación pertenece a Dios. A lo mejor yo estoy mandando a 2 o 3 para el infierno y el primero que se va para el infierno soy yo. Y ellos se van para el cielo. Así que tengamos cuidado, amados de mi alma. ¿Ok? Tengamos cuidado. Vamos a ver qué dice. Espero haber contestado a la pregunta. Por eso es que el diablo se le llama al acusador. Porque está para acusarte, señalarte. Para destruir tu autoestima, para destruir tu dignidad, para destruir lo que tú vales. ¿Entiendes? Y eso no se lo podemos permitir al enemigo, no se lo podemos permitir al diablo. ¿Sabe por qué? Porque pues Dios ha hecho una obra linda en nosotros y pues mire, si usted pecó, si usted cayó, arrepiéntase de su pecado, no lo cometa más, aparte de ese su pecado y reconcíliese con Dios y créame que Dios es borrón y cuenta nueva. Ahora, si es que a usted le gusta el pecado y le gusta reincidir y seguir pecando, usted tiene un problema. Tiene un problema. Y la palabra dice, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Y la palabra dice que no podemos tentar a Dios, ¿verdad? Y la palabra dice que no podemos pisotear la sangre de Cristo, ¿ok? Así que si usted tiene una debilidad, entréguesela a Dios, pero haga su parte, como yo decía la semana pasada, ¿verdad? Haga su parte. Si yo era adicto, no me voy a ir a repartir tratado en el punto de droga, ¿verdad? Si mi problema era el alcohol, pues yo debo de evitar todo eso, ¿ok? Y aunque ese no hubiese sido mi problema, debo de evitarlo como quiera. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que cuidarme. Dios te bendiga, Rafa. Qué bueno escucharte, qué bueno verte, qué bueno recibirte. Amén. Así que por eso el enemigo es acusador, ¿está bien? Por ahí un refrán que dice que si el enemigo de las almas viene a acusarte y a recordarte tu pasado, eso es una frase muy vieja en el Evangelio. Recuérdale tú a él su futuro. ¿Ok? Su futuro. Acuérdense que el diablo nos quiere arrastrar a donde él está, porque el diablo ya no tiene salvación. El enemigo, los ángeles caídos no tienen salvación porque no tienen un alma que redimir. Nosotros tenemos alma y hemos sido redimidos. ¿Ok? Amén. Vamos al Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El salmista está diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Lo que está diciendo es, Señor, por favor, perdona mis pecados. Con esa frase el salmista está diciendo, yo me arrepiento de mis pecados. Por lo tanto, no los veas y límpiame de mi maldad. Líbrame de mi maldad. ¿Por qué? Porque el pecado, obviamente, procede de la maldad, ¿verdad? Y no tan solo procede de la maldad, sino que trae consecuencias. Y hay gente que dice, escuche bien, usted no tiene que pensar como yo. Hay gente que dice que Dios no se mete en las consecuencias. Mire, hermano, Dios se mete donde tenga que meterse con tal de restaurar al ser humano. Esperamos que si una persona peca, le vengan 1000 maldiciones. No, porque hay consecuencias. Mire, sépase algo, que la primera consecuencia de cuando yo ofendo a Dios es que mi relación con Dios se afecta, se lastima, se lacera. Y el Espíritu Santo se contrista en mí. Y que si yo me humillo, eso me puede costar llanto, me puede costar dolor, me puede costar oración, ayuno, días de humillación. Pero si yo me humillo, Dios puede tener misericordia de mí. Claro, hay otras acciones que siendo creyente o no siendo creyente, pues van a tener consecuencias. ¿Ok? Van a tener consecuencias. Eso es de ahí. Pero aún allí Dios puede tener misericordia, darnos la fuerza, darnos la vida, para que nosotros podamos aún trabajar con ¿qué? Con las consecuencias, aprender de ellas y ayudar a otros. ¿Ok? Y ayudar a otros. Mírame qué me dice ese comentario ahí. Bien. Ya leímos Salmo 51:9, leímos Isaías 6:5. Si ustedes me hacen una pregunta y la respuesta no les satisface, por favor, en confianza pueden decir que no quedaron satisfechos y yo trataré de explicarlo de una forma más simple. ¿Ok? Y si yo no tengo la respuesta, aquí están mis hermanos.
Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7, Ok. 9 al 10. 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, esos versos. ¿Ah? El comentario es Ajá. que tú hablaste del Espíritu Santo como alguien que nos señala nuestra vida pecaminosa y suena o sonó como si fuese el acusador del Espíritu Santo. No. Cuando precisamente este texto que acabamos de leer aquí en 2 Corintios 7, del 9 al 10, es lo que está hablando. Y esa es la diferencia. El Espíritu Santo obviamente va a señalar tu pecado. Lo va a señalar. Ahí es donde entra que el Espíritu Santo contrista o señala tu pecado para arrepentimiento. A diferencia del diablo, él señala tu pecado ¿para qué? Para destruirte, no para redarguirte. El Espíritu Santo señala tu pecado para crear en ti un arrepentimiento, para redarguirte tu pecado, para que entonces tú vayas al arrepentimiento, pidas perdón, te apartes de tu pecado y la misericordia de Dios se manifiesta en ti. Mientras que el diablo señala tu pecado para destruirte. El diablo señala tu pecado para humillarte. El diablo señala tu pecado, obviamente, para destruir tu autoestima, para destruir tu fe, para destruir toda posibilidad de que tú tengas en Dios y evitar que tú llegues al propósito de Dios. El propósito que Dios tiene en tu vida. Pero cuando el enemigo señala es para destruir, pero cuando el Espíritu Santo señala, y lo dicen estos versos, es para que para arrepentimiento. Mire bien lo que dice del 9 al 10, vamos a leerlo otra vez. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a contristar para arrepentimiento. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra cuando yo hallo a mi hermano en pecado, en falta? ¿Qué dice la palabra que yo debo hacer? Si yo hallo a mi hermano en falta, yo debo llamar a mi hermano aparte, ¿verdad? Y amonestarlo. Si mi hermano no me escucha, llamar a 1 o 2 testigos. Si mi hermano no me escucha con esos 1 o 2 testigos, llamar ¿a quién? A los ancianos. Si el hermano no me escucha, llamar entonces ¿a qué? A la congregación. Si el hermano no se arrepiente, tenerlo ¿por qué? Por pecador publicano. Y simple y sencillamente, a Dios que te vaya bien. ¿Por qué? Ese es el método bíblico. ¿Ok? Ese es el método bíblico. Pero la realidad es que lamentablemente muchas veces el método bíblico ni se utiliza en las congregaciones. Vamos. Pastor, vi a aquel en fulano y hacemos un bochinche. Y en vez de restaurar una vida, dicen por ahí que del árbol caído todos hacen leña. Tenga cuidado con eso usted, el árbol caído. Y que después no sirva ni tan siquiera para leña. ¿Ok? Porque fácil es yo poner el dedo, pero que no me lo pongan a mí. ¿Ok? Así que ese es el método bíblico. Cuando yo amonesto a alguien, posiblemente el Espíritu Santo esté utilizándome a mí o utilizando a otra persona para amonestarme a mí. Y es el Espíritu Santo. ¿Ok? Es para restauración. Es para bendición de esa persona. ¿Ok? La disciplina no es un castigo. Escuche bien, la disciplina no debe ser un castigo. La disciplina yo no la aplico a un hermano para que le duela. Porque el propio pecado que comete el hermano ya es causa de dolor. Escuche bien, aquel que peca, no importa cuál sea el pecado. Y yo quiero que nos quitemos de la mente que cuando hablamos de pecado solamente es adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo. Una mentira. ¿Ok? Engañaste a tu hermano en un negocio. La cajera te devolvió 10 pesos y no se los devolviste y tú dijiste que era bendición y la botaron. Eso es pecado, eso es robar. Decir mentiras en las planillas. ¿Qué más vamos a decir? Amargura con los hermanos. Amargura con los hermanos. Raíces de amargura. Criticar. Señalar. Decir zángano. Decir raca. Decirle zángano, idiota a un hermano.
La palabra dice que ya eres convicto de que reo de muerte. Reo de muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a lo mejor tú no eres adúltero ni adúltera, pero tienes una lengua montada en bolines. Pero estás adulterando de lengua. ¿Eh? Pero estás destruyendo al hermano con un comentario. Testimonio del hermano. Estás levantando un falso testimonio. Estás calumniando. ¿Ah? ¿Sabes conoce la necesidad del hermano que no tiene comida en la casa y tú pudiéndola suplir, no la suples? Eso es pecado también. ¿De qué estamos hablando? Saber hacer lo bueno y no hacer Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Llamar a lo dulce amargo y a lo amargo dulce es pecado. a lo bueno malo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ser injusto es pecado. La palabra dice, no engañes nada a tu hermano porque Jehová Dios es vengador de todo esto. En nada. Ay, el hermano me dio 2 pesos de más. Eso fue bendición del cielo. Le di 20 pesos a la mujer para que me diera 10 y no se dio cuenta y me dio 25 para atrás. Me gané 5, bendición del cielo. No, eso es robar. Eso es el ladrón. La usurera. Mano Rafa, te presto 100 pesos, pero me tienes que devolver 150. Eso es usura. Pero son intereses. Son intereses, pero es usura. Sí, para usted. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo no soy una agencia de banco. ¿De qué estamos hablando? Pecado. Abandonar un perro como abandonar nosotros y una perrita que estaba enferma preñada y como costaba 3,000 pesos poder sanarla, la dejaran abandonada para que se muriera. Eso no es pecado. Ay, bendito sea. La rescataron. Sí. Digo, vamos a irnos a lo más simple. Hay que mencionar del ciclo del animal y el alma. Búscamelo ahí. Búscamelo ahí, que ese es bueno. No me acuerdo ni cómo dice. Ese es bueno. Ese es tremendo versículo, búscamelo por ahí. Así de simple, amado. O sea, esperamos que... Ay, el hermano cayó de la gracia. Mire, ¿sabe qué? Eso es un concepto mal usado. Eso es un concepto mal usado. De la gracia nadie cae. Pecamos contra el Señor. Pero de la gracia nadie cae. ¿De dónde salió ese concepto de caer de la gracia? Es un concepto errado, es una expresión errada. ¿Ok? Pecamos contra el Señor. Entonces, aplicamos ese concepto de que el hermano cayó. Entonces, rápido pensamos en qué? Adulterio, fornicación, apostasía. Pues mire, tanto, si vamos a usar el concepto, tanto cae de la gracia el que adultera como el que da una mentirita blanca. Así que los dos cayeron de la gracia. Por favor, seamos creyentes maduros, creyentes sabios. Lo que está hablando estos versos de 2 Corintios, precisamente eso. Mire cómo dice, fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios. ¿Ok? Una cosa es que yo provoque contristarte, entristecerte, dejarte ver tu pecado, pero ¿con qué intención? Fíjate que el apóstol está diciendo, fuisteis contristados según Dios, según el propósito de Dios, según el propósito salvífico, según el propósito de Dios, perdonarte, restaurarte, restituirte, reivindicarte, no tan solo con Él, sino en el ministerio. ¿Ves? O sea, sabemos que Dios es amor y es fuego consumidor, pero quede claro esto, que la justicia y la misericordia de Dios caminan de la mano. Entonces, como Dios es justo, Dios no va a ser como a mí me dé la gana y como yo desee para el hermano. Dios va a ser según su justicia. Fulano pecó, deberían fusilarlo. Tengamos cuidado. Porque a veces eso es lo que hacemos con la lengua, fusilar. ¿Ok? Fusilar a la gente. ¿Lo conseguiste? Yo no sé si justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Ese mismo, dámelo acá. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. ¿Cuál es este? Esto es Proverbios 12. 12:10. Mire lo que dice Proverbios 12:10. ¿Ok?
El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Qué está diciendo este verso? Esta es la versión Reina Valera de 1960. Si lo buscamos en la versión antigua y lo buscamos en la versión de 1909, lo que está diciendo es que aún el justo, escuche bien, el justo procura agradar a Dios aún cuando cuida de su bestia. Pero el perverso, escucha bien, el impío tiene un corazón cruel. Aun cuando nosotros cuidamos de nuestras mascotas, estamos agradando a Dios. Porque aunque esas mascotas no fueron creadas para salvación o condenación, son criaturas de Dios. Que nos dicen que hay un Dios real. ¿Por qué? Porque la naturaleza cuenta la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros vemos la belleza de los animales, de los pájaros, esos animales exóticos, tenemos que decir, a verdad que Dios es real. ¿Eh? O sea, aún la naturaleza nos invita a reconocer a Dios y su misericordia. Y como decía el profeta, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. ¿Ve? Entonces el Señor, el Espíritu Santo nos redarguye, señala nuestro pecado para que nos arrepentamos. El enemigo señala tu pecado para aplastarte, para destruirte. Recuerden ese verso, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hay gente por ahí que dice, yo no estoy diciendo, hay gente que dice, yo no estoy diciendo, pero hay gente que dice que mientras más brega con gente, prefiere bregar con animales. Sin embargo, la palabra dice que el hombre carnal, natural, y la versión antigua dice el hombre animal, no percibe las cosas que del espíritu. Mire, hermano, para nosotros percibir la palabra de la perspectiva espiritual tenemos que andar en el espíritu. ¿Es o no es? Hermano Juan dice, si tú dices que anda en el espíritu, si tú dices que está en el espíritu, anda y vive como en el espíritu. En otras palabras, tu testimonio tiene que estar de acuerdo, conforme a la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo? Hermano Rafa, hermana Lourdes. En confianza. Bien. Aquí dice hermano Julio, que está trabajando. Julio, Dios te bendiga. El diablo señala tu pecado para humillarte. Eso es así. ¿Ok? Eso es así. Hermano Sisto nos dice de la gracia de los que te acusan. Ok, Sisto, necesito que amplíes el comentario. Mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Es un dicho. Eso dice el hermano, ok. Ese es el dicho correcto. Eso dice el hermano Sisto Rodríguez. Sisto, Dios te bendiga. Ok, gracias por corregirme. Ok. Mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. Ok. Bien. Gracias por la pregunta, porque es bien importante discernir y explicar por qué el Espíritu Santo señala tu pecado y por qué el diablo señala tu pecado, perdón. O sea, esa pregunta es bien importante y esa aclaración, ¿quién fue el que hizo esa aclaración? Sixto, del Espíritu Santo y Ajá. eso fue Sixto. Sixto, gracias porque obviamente hay que aclararlo y la Biblia es clara. En estos versos de 2 Corintios capítulo que era, capítulo 7, especifica que el Espíritu te señala para arrepentimiento, pero el enemigo te señala para condenación. ¿Ok? Bien, vamos, que ya leímos esos versículos. Bien, escucha lo que dice aquí. La tristeza, que es según Dios, parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibimos la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, nos entristece. Y el Espíritu Santo nos deja saber que Él mismo está triste. Pero nos entristece para que nosotros nos refugiemos ¿dónde? En la palabra de Dios, que es la que nos va a sanar y nos va a llevar entonces a hacer la voluntad de Dios, que es ¿qué? Arrepentirnos. Para entonces poder recibir ¿qué? El perdón de Dios en nuestras vidas. Por la razón que haya sido. ¿Ok? Ustedes sabían, me vino a la mente, gracias Señor. Ustedes sabían que hay algo que se llama pecado por omisión. ¿Habían escuchado eso antes? Manaída, hermana Lourdes, Creo que sí. Rafa. ¿Había escuchado algo? ¿Qué habías escuchado?
brevemente algo así de pecado por omisión, que uno peca pero sin saber. Uno peca sin saber, es parte de, pero involucra algo más. El pecado por omisión es cuando tú omites, cuando tú te inhibes de algo. Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces. También, cuando Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces y tú no obedeces, estás pecando. ¿Por qué? Porque estás entrando en ¿qué? Por desobediencia. En desobediencia. Por lo tanto, es pecado de omisión. Tú estás omitiendo hacer la voluntad de Dios. Tú estás rechazando hacer la voluntad de Dios. Dios te mandó para China, pero tú te quieres ir para Nueva York. Pero desobedecer a Dios. Dios te dijo que te metieran ayuno 7 días, pero tú te metes un día. Dios te dijo que dieras un mensaje a una persona, pero tú no lo quieres dar porque te preocupa si creen en ti o no creen en ti. Si es Dios, da el mensaje y olvídate si creen en ti o no creen en ti. Porque a fin de cuentas Dios va a levantar a otro para que lleve el mensaje y a ti te va a dar cuenta por el hecho de no haberlo hecho. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. ¿Ok? Ajá. Ok. El tercer fundamento o el tercer elemento, debo decir el tercer elemento que tiene que ver con el acto de arrepentimiento es, escuche bien, un arrepentimiento de forma voluntaria. Arrepentimiento por voluntad propia. Que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuando tú dijimos que a veces la gente pasa porque son qué? Obligados, porque por la presión, que bueno, me convierto porque este está encima de mí para sacármelo de encima, Sí. paso al frente con la oración, pero en mi corazón nada que ver. ¿Verdad que sí? Ok. El arrepentimiento debe ser voluntario y genuino. Esto es bien importante, porque Dios no obliga a nadie a nada. La salvación está ahí. Dios hizo provisión, pero nosotros debemos ¿qué? Abrazarnos de manera voluntaria. Nosotros no debemos obligar a otros. Esto tiene que ser claro. Obviamente, si Dios te inquieta y te dice confronta a una persona con el evangelio, tu deber es ¿qué? Confrontarlo con la verdad del evangelio. Si la persona rechaza, ya eso es asunto de la persona. Si la persona acepta, pues hemos ganado un alma. ¿Ve? Pero cuando Dios nos llama a predicar el evangelio no es otra cosa que confrontar a las personas con la verdad de la palabra, con la verdad de Cristo, con la verdad del evangelio, ¿no? Y eso es bien importante. Voy a leer aquí, dice, esto es, y envuelve la voluntad, obviamente. El arrepentimiento es un cambio de opinión, de corazón y de propósito. Yo añadiría esto, que el arrepentimiento es una acción, ¿ok? Definitivamente toda la dirección de la vida de uno, tu vida tiene que cambiar por completo, ¿ok? De que en unos el Espíritu Santo trabaja más rápido que en otros, sí. De que en unos se da un cambio más rápido que en otros, también. Pero también el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros dependiendo de nuestra disposición. Si yo dejo que el Espíritu Santo trabaje conmigo, el Espíritu Santo va a trabajar conmigo. Si yo no le permito al Espíritu Santo que no trabaje conmigo, él es un caballero. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a retrasar el hacer de Dios en mi vida. Voy a retrasar lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces, mientras más yo retraso el proceder y hacer de Dios en mi vida, más yo me tardo en llegar al propósito de Dios para mi vida. ¿Ve? Así que lo mejor es que rendirnos a Él, ¿ok? Rendirnos a Él y rendirnos voluntariamente. Mire, Dios no desea obligar a nadie, pero a veces las circunstancias nos llevan pues a reconocer que Dios es Dios. Y la palabra dice que Dios nos está llamando con cuerdas de ¿qué? De amor. Si Dios te está llamando con cuerdas de amor, pues mira, es mejor que vengamos con cuerdas de amor antes que vengamos, ¿verdad?, con el jalón de oreja. Eso es muy importante. Ok, la iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y Dios pone en nosotros ese arrepentimiento. La cuestión es que nosotros que demos el paso. Ok. Él nos muestra nuestra necesidad y nuestro estado ante Él. Pero nosotros debemos actuar sobre esta relación. La elección es nuestra. Vamos a Romanos 2:4. La elección de nosotros. Oye, bebé, ya van a ser las 9. Como se va el tiempo. El tiempo ya.
Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Romanos 2:4. Oh, menosprecia las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Mire, mucha gente ignora que la bondad, la benevolencia de Dios a lo que nos guía es el arrepentimiento. Y obviamente Dios nos deja saber cuál es nuestra condición como pecadores ante Él, y nos deja saber, como hablamos la semana pasada, quién es Él, para que nosotros podamos arrepentarnos y ser beneficiadores, no beneficiadores, ser beneficiados de la misericordia del Señor a través del acto salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vuelvo y repito lo que decía el profeta cuando le decía a Israel: porque los pensamientos o mis pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y de buena voluntad. Entonces, dígame, si Dios lo que tiene para nosotros es buena voluntad, pensamientos de bien y de buena voluntad, si Dios lo que nos quiere dar es una recompensa de vida eterna, si Dios lo que quiere es estar con nosotros todos los días de nuestra vida durante nuestro peregrinaje en la tierra, y eso nos ayudará bien, ¿por qué rechazarle? Bueno, hay varias razones por qué el hombre rechaza a Dios. Número uno, la palabra dice que el enemigo, escucha bien, que el enemigo pone vendas a los hombres para cegar el entendimiento, cuestión de que cuando se les predique el evangelio, lo rechacen. Así que detrás de rechazar el evangelio, detrás de que una persona niega a Cristo, hay una obra del infierno. Hay una obra maléfica, hay una obra diabólica. ¿Ok? Aparte de eso, está el hecho de que el hombre, simple y sencillamente, reniegue de Dios por la razón que sea. ¿Ok? Pueden haber muchas cosas, pero independientemente de cuál sea la razón, nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder y tenemos que ir a Dios en oración, humillados, gimiendo, vaciando nuestras armas y clamando a Dios para que los corazones de los hombres sean tocados, sean sensibles y receptivos a la palabra de Dios. O sea, no simplemente yo voy a evangelizar y siento evangelizar, voy a evangelizar. Antes de salir a evangelizar, antes de repartir un tratado, antes de hablarle algo, nosotros tenemos que estar en nuestra mente y en nuestro corazón intercediendo para que Dios trate con esa persona, para que Dios vaya, ¿verdad?, limpiando el ambiente, poniendo los pensamientos en orden y vaya quebrantando ese corazón al punto de que esa persona pueda aceptar la palabra, arrepentirse y convertirse. Esto puede ocurrir en el acto, pero también puede ser que pase tiempo, días, semanas, meses o años en que una persona se convierta. Nosotros tenemos que ser persistentes y perseverar en lo que es la predicación del evangelio. Muchas veces salimos frustrados, gente, porque vamos a predicarle a alguien, vamos a hacer trabajo personal y la gente no se convierte, o a veces hasta nos salen con malas crianzas. Y uno se frustra y dice, no voy a predicar más. ¿Para qué voy a predicar si mira cómo me salió? No es la persona, es quien está detrás de la persona, el enemigo de las almas. Entonces nosotros tenemos que hacer como la gotita que está ahí cayendo en la piedra y dando en la piedra hasta que la parte, hasta que la quebranta. Y la palabra dice de sí misma que ella es como espada de dos filos que penetra el alma hasta los tuétanos. La palabra dice de sí misma que ella como un martillo que quebranta la roca, que ella no torna atrás vacía, que ella hace para lo cual es enviada. Por eso nosotros tenemos que enviar la palabra, tenemos que dar la palabra, creyendo que esa palabra es la que va a transformar, la que va a cambiar, la que va a penetrar, la que va a romper. Nosotros no estamos para convertir a nadie, pero estamos para ¿qué? Para llamar a la gente al arrepentimiento en el conocimiento de la palabra. Tenemos algo. Como una persona que no conoce muy bien la palabra identifica que ha sido alcanzado por el perdón de Dios. Un ejemplo, ya que esta es una de las luchas de las personas que no conocen a Dios. Bien, ahí hay dos cosas que hay que separar, porque me está diciendo cómo una persona que no conoce bien de la palabra puede entender que ha sido ¿qué? Alcanzado por la palabra de Dios. Por el perdón de Dios. Por el perdón de Dios. Al final de la pregunta me dice, porque este es el problema de mucha gente que no conocen a Dios. Ok,
si la persona fue alcanzada por el perdón de Dios, obviamente tuvo que haber conocido a Dios. De que no identifica tal vez la forma en que Dios está tratando con ella, pues obviamente porque está comenzando en el Evangelio. Ahora, ¿cómo una persona puede entender que alcanzó un perdón de Dios? Número uno, porque cuando el Señor te perdona, trae paz a tu corazón. ¿Ok? Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo ha dado o la doy. ¿Ve? El aceptar a Cristo y el tener a Cristo en el corazón trae paz. Y no es esta paz pasajera o efímera, superficial. Es una paz que inunda tu alma, tu espíritu, tu corazón. Obviamente tienes que estar consciente de que hayas creído y confesado a Cristo como Salvador. No es simplemente que yo estoy aquí, yo siento que soy salvo. Mire, mucha gente dice, yo no siento la salvación. Escuche bien, la salvación no depende de sentimientos. Esto es bien importante. ¿Sabe qué? Porque siendo yo salvo, van a haber días que yo no sienta nada. Es más, van a haber días que yo ni sienta a Dios. Que la prueba sobre mi vida es tan angustiante que yo ni sienta a Dios. Van a haber días que yo ni quiero abrir la palabra y si la abro no encuentro nada en ella. No porque no tenga, sino porque mi carga, mi circunstancia, mi dolor me arropa. Así que mi salvación no depende de que yo la sienta o no. Mi salvación es por fe en Cristo y depende del hecho, escuche bien, depende del hecho de que yo conscientemente, racionalmente, creí en mi corazón, confesé y acepté a Cristo como mi Salvador. Y que por fe, por lo que dice la palabra, Cristo perdonó mis pecados, me hizo una nueva criatura, mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo fui hecho hijo de Dios en el momento en que acepté a Cristo como mi Salvador y que el Espíritu Santo vine a morar en mí. La palabra dice eso y lo declara. Pues entonces yo sé que yo soy salvo, no porque yo lo sienta o lo deje de sentir. Porque mire, hoy un día sentimos una cosa y mañana sentimos otra cosa. Esa es la naturaleza del ser humano. Hoy me siento con fuerza, mañana me siento débil. Hoy me siento con comer arroz con gandules, mañana me siento con comer una sopa. Hoy siento que quiero, mañana siento que amo, al otro día siento que odio, al otro día no estoy seguro. Porque son las emociones que suben y bajan. La salvación descansa en el acto hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Y por el hecho de que tú aceptaste a Cristo y lo confesaste como Salvador. ¿Ok? Obviamente, eso provoca paz en nosotros. Eso provoca una serie de emociones que yo no puedo decirte que en todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque Dios trata conmigo, trata contigo, pero de la manera en que Dios trata conmigo, yo voy a sentir una emoción y tú puedes sentir otra. A lo mejor a mí me da con reírme y a ti te da con llorar. A lo mejor a mí me da con danzar en el espíritu y a ti te da simple y sencillamente con tirarte al altar. ¿Ve? O sea, porque somos seres humanos diferentes. Pero el Salvador, como dice la palabra, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Somos hijos del Señor, ¿verdad que sí? Así que el Espíritu trae paz a tu corazón. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? El hecho de que, por ejemplo, nosotros no veamos a Dios manifestar o no escuchemos la voz de Dios no significa que Dios no está ahí. Dios siempre está ahí, pero está con nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que esto no es por emoción, sino que Dios toca nuestras emociones y controla nuestras emociones. ¿Ok? Pero Dios, aunque toca nuestras emociones, Él no es una emoción, es un ser real. Que trabaja conmigo, trabaja con mis debilidades, trabaja con mi fortaleza, trabaja con mi pecado, trabaja con mi perdón. Y otra cosa muy importante, que tenemos que saber perdonarnos a nosotros mismos. Dios te puede perdonar, pero si tú no te perdonas a ti mismo, tampoco vas a sentir paz. Entonces tenemos que pedirle a Dios, darle a Dios gracias por el perdón de nuestros pecados. Así que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, pero pedirle a Dios que nos ayude a poder a perdonarnos nosotros mismos para poder entonces vivir una vida plena en el Evangelio.
Y obviamente también se trata de perdonar a otros o que otros los perdonen. Otra pregunta. Otra pregunta tenemos. ¿Cómo sabemos si una persona se arrepintió o simplemente es remordimiento? ¿Y cómo lo puedo ayudar a levantar? Bueno, la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Eso es lo primero. El tiempo. El tiempo va a decir si esa persona se convirtió de verdura o no. Como dice mi pastor, lo está tirando por las malangas. No, el tiempo. Yo tengo que darle tiempo a esa persona. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a ayudar? Obviamente, siendo un agente de cambio en su vida, marcando su vida, invitándolo a orar, a congregarse, a leer la palabra juntos, a orar juntos. Cuando lo veas débil, triste, fortalecerlo, extenderle una mano. Estoy aquí para ayudarte, vamos a orar juntos. Convertirte en un mentor para esa persona. A tomar un café. ¿Okay? Vamos a tomarnos un café juntos, vamos a hablar. Nunca obligar a la persona a decir lo que no quiera decir. Aceptar a la persona aún como es, con sus errores. Entender que una persona recién convertida puede traer un bagaje que no sea muy bueno y que esa persona pues te diga cosas que tú se las tienes que entregar a Cristo porque tú te pudieras ¿cómo es? Prejuiciar. ¿Ok? Así que hay muchas maneras de ayudar a una persona, instándolo a que si hay una clase de discipulado en la iglesia, entre a la clase de discipulado, que si hay una clase de bautismo, que entre a la clase de bautismo, coordinando un culto en el hogar, coordinando un culto de oración en el hogar, que los pastores, bien importante que cuando una persona se convierta, que los pastores le den seguimiento. ¿Ok? Cuando la gente se convierte, no tan solo quieren hablar con el asistente a pastor, no tan solo quieren hablar con el líder de la célula, la persona que también quiere hablar con el pastor, darse a conocer con el pastor, llevarle su situación al pastor. Nosotros debemos tener la paciencia. Si tenemos un verdadero llamado, debemos atender esos asuntos y tener la paciencia, tener el amor, tener la consideración de escuchar a esas personas, aunque nos tengan 3 horas hablando. Aunque la persona esté 3 horas ahí allá hablando y llorando a moco tendido, vamos a escucharlo. Hay veces que la gente lo que quiere es simplemente que sean escuchados. ¿Ok? Son muchos factores los que van a influenciar en que una persona siga perseverando o no siga perseverando. El discipulado es algo bien importante. El discipulado es fundamental en la iglesia. La oración, el discipulado y el seguimiento. Ok, una persona se convierte, yo no puedo dejarla que siga por ahí solo. ¿Por qué? Porque se va a enfocar. Sin rumbo, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Una llamada, una tarjeta, un Dios te bendiga, uno está, no fue el domingo a la iglesia, te extrañamos, estamos a tu disposición, cualquier cosa que necesites, estamos aquí. Hay que darle un seguimiento. Y les voy a decir algo, esto, la gente dice, esto es solamente para los recién convertidos. Amado, eso es para toda la iglesia. Lleve 100 años en el evangelio o lleve un día en el evangelio, con todos hay que trabajar. Claro, obviamente, yo no voy a trabajar de la misma manera con una persona que lleva 30 años en el evangelio a uno que se convirtió ayer. ¿Por qué? Porque el que lleva 30 años ya se supone que sea un creyente maduro, pero también tiene sus necesidades y tiene sus problemáticas. ¿Ok? Así que yo tengo que saber trabajar con las problemáticas de todo el mundo según sus capacidades, según sus necesidades, según su madurez, según su situación. ¿Ok? Pero aún a los que son viejos en el evangelio, yo no estoy llamado a abandonarles. Yo estoy llamando a pastorearles, a darle pasto fresco y a darle seguimiento. Eso es algo bien importante. Y a veces, amados, tildamos a la gente, ya debería ser maduro y eres un inmaduro, y ahí nos agarramos de Pablo cuando habla a los Gálatas. Veamos cada situación individualmente. ¿Ok? Veamos, porque no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Tenemos nuestros hijos, no todos son iguales. No todos son iguales. Todos tienen un carácter diferente, todos requieren una atención diferente, aunque lo amamos de la misma manera. Esto pasa también en las congregaciones. Gente, son las 9:10 de la noche. ¿No hay más preguntas? ¿Hay otra? No. ¿Ok? Vamos a orar. La semana que viene ya concluimos pues con lo que es el perdón del pecado, unas preguntas de discusión y un resumen. Amén. Pero hoy vamos a orar. Queremos presentar a Lisette
que tiene a su mamá enfermita allá en Nueva York. Lisette también vamos a estar orando por ti por salud, por Héctor, vamos a orar por Xavier y Jessica que se están mudando, están limpiando la casa donde se van a mudar y todo eso. Qué bueno que ella tiene su casita. Y oramos por mi papá que salió del hospital, aunque está mejor, pero todavía, ¿verdad?, está quebrantado de salud. O por Aurora, que está en el nursing home. Por cualquier necesidad que tú tengas, por favor, queremos orar contigo. No tienes que decir la necesidad, simplemente pedir la oración. La Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios contesta de los cielos. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice que oremos sin cesar. La palabra dice que todo lo que pedamos al Padre, creyendo en el nombre del Hijo, será hecho. La palabra dice que buscaremos y encontraremos, tocaremos y se nos abrirá. La Biblia dice, ¿verdad?, que un corazón contristo pues provoca a Dios. Y queremos bendecirte, queremos, no tan solo a través del estudio de la palabra, queremos que tú sepas que donde quiera que te encuentres, que nos puedas estar viendo por Facebook, hay un pueblo que ora contigo y un pueblo que ora por ti. De igual manera te pedimos que siga orando por nosotros. Amén. Así que queremos presentar en oración al hermano Joe y a su esposa Marieli, si no me equivoco es Marieli. Ellos van a unirse a nosotros. Amén. Mire, Dios obra por senderos misteriosos. Dios obra por senderos misteriosos. El hermano Joe pasó por ahí, vio mi guagua, me hizo una pregunta y llevamos como una semana y media tratando de coordinar algo que tiene que ver con las pick-up. Y hoy nos vimos y están buscando iglesia y pues gloria a Dios. Gloria al Señor. Van a estar haciendo las gestiones para estar con nosotros. Así que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a orar. ¿Qué les pasa si oramos, hermana Lourdes? Nos llevan esta oración. Vamos a orar por la hermana, por la mamá. ¿Cómo se llama la mamá de Lisette? No saben. Porque ella ya está enfermita, ¿verdad? En Nueva York, ¿se puede decir? Le van a hacer una cirugía. La vamos a operar. La semana que 20 y pico por ahí. Ok, la van a operar. Ella tiene, no se sabe lo que tiene. Ok. Y por la misma Lisette que está enfermita, tiene una condición. Yo también, aunque ustedes me ven aquí, grande, gordo y colorado, la espalda me está dando muchos hard time en estos días. ¿Ok? Así estamos todos. Así estamos toditos, ¿verdad? Sí, señor. Aurora, que está en el sijón. Eri no se siente muy bien. Vamos a orar también por Alex, por Mimi. Vamos a estar orando también, ay Dios mío, por Diana, por Eni, por su familia, por la hermana Candy, hermano Pablo. Vamos a estar orando por ellos también. ¿Alguno de ustedes tiene alguna petición, alguna persona? Por mi familia. Por la familia de hermana Lourdes, amén. Tus hijos, los que están en New Jersey, los que están en otros estados, por todo, por los cinco. Amén. Rafa, ¿alguna petición? Mis hijos. Por tus hijos, amén. Eso es importante. Lena, Por todas esas personas que nos están mirando y que están escuchando. amén por todas esas personas, ¿verdad?, que nos están mirando y nos están escuchando también. Así que, mire, yo me aferro a este verso, hermana Lourdes, y es que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, Dios contesta desde los cielos. Amén. Eso es promesa. Así que vamos a tomarnos de la mano. Hermana Lourdes dirige esta oración. Amén. Y nosotros la respaldamos. Y tú que estás allá, que nos estás viendo, te pido que te unas en oración también con nosotros a la distancia y que intercedas, que ores por nosotros y con nosotros, porque hoy tal vez tú no tengas una necesidad, pero mañana puede ser que la tengas. Así que la palabra dice que nosotros debemos interceder los unos por los otros. Amén. Como si fuera nosotros mismos. Así que vamos a orar. La hermana Lourdes va a estar haciendo esta oración. Hermana Lourdes. Gracias, Dios. Padre bueno, delante de Gracias, tu Señor. presencia, Señor, nos Oramos, Señor. encontramos, Padre amado, Nos unimos. esperando, Dios mío, que el Intercedemos Espíritu Santo siga para que seas tú fluyendo obrando, de una manera para que especial, seas tú, Padre Señor, amado, intercediendo de Señor. manera Te especial, pedimos que tu Padre Espíritu celestial, Santo acampe alrededor glorifícate de de cada manera uno especial, de Señor. estas vidas, Dios mío, que Seas en tú esta glorificado. preciosa noche, Señor, se han presentado aquí. Tú conoces, Dios mío, la necesidad. Tú sabes, Dios mío, de que están necesitados unos enfermos,
enfermos, unos quebrantados de salud, Padre amado, esperando que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial a la distancia donde se encuentre, que tú pongas tu mano sanadora y eche fuera toda enfermedad, todo aquello que aqueja, Dios mío, sus cuerpos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Sé tú resolviendo todo problema, Dios mío, todas circunstancias que hayan, Padre amado, Señor, en cada familia, en cada hogar, Padre amado. Sé tú rompiendo, Dios mío, toda malicia, Dios mío, toda intercesión, todo problema, Padre amado, toda división, Padre amado, que haya, Padre de la gloria, en cada hogar, en cada familia. Oh Señor, te pedimos por nuestros hijos, Dios mío. Muchos de ellos te conocieron, pero se han tornado atrás, Padre amado. Muchos te conocen, Dios mío, y te sirven, Padre amado, pero necesitan, Dios mío, que tu Espíritu Santo los siga fortaleciendo de una manera especial. Guárdalo, cuídalo, Dios mío. Protégelo, Dios mío, aquellos, Dios mío, que se tornaron atrás, Padre amado. Yo te pido, Dios mío, que tú le hables en el silencio de la noche, Padre amado, que ellos tengan un encuentro verdadero y personal contigo nuevamente, Padre amado, y reconozcan que tú eres el único exclusivo Salvador. Con tu mano, Señor, ministra en cada vida, Dios mío. Mira estas clases, Padre amado, cuáles están, Dios mío, Señor. Ay, Señor, preparándose, Dios mío, y realizando por medio de Facebook, Padre amado. Yo te pido, Dios mío, que tú le des sabiduría cada día de lo alto, que tú, Dios mío, este grupo se multiplique, Dios mío, y que juntos aprendamos tu palabra, Padre amado. Dale, Dios mío, Señor, poder de lo alto al pastor, Dios mío, bendícelo de una manera especial, con tu mano sanadora, echa fuera toda enfermedad, toma dominio y control de esta familia, Dios mío, de una manera especial. Contesta nuestras peticiones, Dios mío. Ayúdanos a seguir hacia adelante, a servirte y honrarte, alabarte y glorificar tu dulce nombre, Dios mío. Señor, estamos todos en tus manos creyendo, Padre amado, que tú has de hacer la obra, Dios mío, de una manera especial. Mira aquellos que están enfermos del alma, Dios mío, aquellos que necesitan de ti, muchos de ellos vagando por este mundo, Dios mío, Padre amado, deambulante, Dios mío, Padre amado, que no tienen con qué consumir alimentos, sé tú supliendo, sé tú contestando, sé tú trayéndolos a ti, antes de que sea tarde, Dios mío, tráelos a ti, Dios mío, revélate, muéstrale, cúbrenos con la coraza de tu Espíritu, muchos de ellos, Dios mío, no tienen cobija, pero Padre amado, tú eres que nos cobija cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y gracias, Amén y amén y amén. Gloria al Señor. Te recordamos que el próximo miércoles estamos aquí de 7:30 a 8 en oración. Así que te puedes unir con nosotros allí donde tú estés, en tu aposento, en tu lugar secreto, en oración de 7:30 a 8. Y a las 8 de la noche comenzamos con el estudio bíblico. Ok, ya la semana que viene estamos terminando este estudio para entrar entonces en un tema muy interesante, la sangre de Cristo, el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Son temas que debemos estudiar y estando revisando constantemente, porque a fin de cuentas ese es el mensaje de la salvación, ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Luego con el tiempo pues estaremos dando otras dinámicas, otros estudios, pero en tanto estamos aquí en el ABC del Evangelio, la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que hará? Amén. Así que te invitamos a que el próximo miércoles esté con nosotros nuevamente de 7:30 a 8 en oración y de 8 a 9 en el estudio bíblico. Amén. Así que te puedes comunicar con nosotros al 407-431-1815, al P.O. Box 5296, ya me lo estoy aprendiendo, ok, Deltona, Florida 32728. Quiero invitarte también, amén, el Centro de Estudio Teológico Ministerial, el programa de Instituto Bíblico en Orlando, abrirá sus puertas, comenzará en septiembre, ok. Esto se llevará a cabo en la iglesia nuestra, en la iglesia
Taller del Alfarero, que pastorean nuestros pastores, Pastor Fabián y Damaris Ayala, en el Taller del Alfarero, en el 9318 East Colonial Drive en Orlando, Florida. Matricúlate ya en nuestro centro de estudio teológico y ministerial, pero vamos a estar comenzando con el programa de institutos bíblicos. Si no has estudiado la palabra y te interesa estudiar un programa de institutos bíblicos, un programa de estudios bíblicos y teológicos, te invito. Pues Dios ha puesto esto en nuestro corazón, así que estamos levantando esta escuela con el auspicio y el apoyo de nuestros pastores y nuestra iglesia en Orlando. Así que te invitamos, matrículate ya. Vamos a estar dando la fecha para la orientación, así que te invito. Mi amada esposa y yo, pues Dios ha puesto esto en nuestro corazón, somos los fundadores y los presidentes de esta escuela teológica, y Dios ha puesto a bien en el corazón de nuestro pastor que nuestra iglesia allá en Orlando sea el centro donde iniciemos. Así que te invito, llámame al 407-431-1815. Será hasta el próximo miércoles. Espero encontrarte ahí conectado. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendecidos. Hasta la próxima.